Hermanos, bendiciones. Toda honra y toda gloria a nuestro Dios. Ahora bendecimos la vida de cada uno, pero también glorificamos el nombre de Dios sobre todas las cosas. Quiero decirle a las visitas que son bienvenidos entre nosotros y que se sientan como en casa. Estamos en la casa de Dios. En la casa de Dios todos somos recibidos y hay que estar con alegría acá. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, con gozo y con regocijo para venir a la casa de Dios. ¿Qué venimos a buscar a la casa de Dios? Bendiciones. ¿Qué traemos para Dios? Adoración y alabanza. O sea, no venimos para otra cosa, venimos para adorar y alabar a Dios y queremos recibir las bendiciones que Dios tiene a través de su palabra. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros y todo lo que el Señor nos ha dado y ha permitido que nosotros podamos desarrollar. Gracias que aún en las dificultades el Señor sigue en nuestras vidas y sigue a nuestro lado. Sé que si Jehová va conmigo, entonces el camino va a ser ligero y de bendición. Cosa terrible es cuando caminamos solos y creemos que en nuestra fuerza podemos lograr las cosas. Y hoy yo quiero tocar con ustedes un tema que yo quisiera que abriéramos nuestros corazones, así como siempre, pero que de corazón entendamos lo que Dios nos está pidiendo. O sea, porque es un tema, yo creo que a lo personal, pues, lo que Dios quiere hablar contigo personalmente. No lo vamos a ver como un tema para la congregación, un tema para el conjunto. No, vamos a verlo personalmente. Y según el holismo, cuando juntamos las partes, debe ser mayor que el todo. O sea, el todo, cuando nosotros lo manejamos por partes, cada parte debe producir, debe ganar para que el todo sea mayor. Es como que distribuyo 1 kilo de queso y lo doy para negociar. Y al final, cuando uno las partes que di a cada quien de ese kilo de queso, debo tener más de 1 kilo. Debo producir más. O sea, la suma de las partes de ese kilo de queso debe ser mayor que el kilo de queso. Y el Señor hoy quiere poner en ustedes 1 kilo de bendiciones para que la multipliquemos. Y cuando nos reunamos, tengamos más de ese kilo de bendiciones. Hay unos que se comen la bendición y la entierran, otros la entierran y dicen: se acabó esto que me dio el Señor. Y no hay producción. La idea es producir. Y nosotros estamos llamados, y hoy queremos hablar de la mayordomía. Mayordomía con una orientación definida. Mayordomía, aprovecha tu tiempo. Aprovecha lo que Dios te está dando con esta palabra. Ayer teníamos una tarea dura en Anaco. Gracias a Dios que no estuvo conmigo ayer en Anaco. Fuimos para ordenar, no para instalar, para ordenar 7 pastores de la Asociación de Iglesia Bautista del Estado de Suárez. Y el Señor me da la responsabilidad de ir para ordenar con otros pastores. Y cuando hacemos la tarea que el Señor nos manda, yo le doy gracias a Dios porque no hay cansancio. Él dice: es que somos como eléctricos. Y yo: pero no hay cansancio a este tiempo. Yo debí llegar ayer muy cansado. Pero eran las 11 y eran las 12 y nosotros estamos eléctricos. Y a las 4:30 estamos otra vez de pie. Y seguimos la lucha. Estamos administrando algo que Dios nos ha dado. Pero hay gente que lo que el Señor le da lo pone en reposo, lo deja estancado. Yo una vez decía a ustedes que hay unos de nosotros que cuando muramos nos van a poner en la lápida: descansa en paz, por fin, descansa. Pero hay otros que la lápida va a decir: sigue descansando en paz, porque ha descansado siempre. Y la mayordomía involucra trabajo y responsabilidad, aprovechando la oportunidad que Dios nos da. Y yo quiero que aprovechemos hoy esa oportunidad. Y antes de entrar en el tema, yo quiero aclarar lo siguiente: yo no estoy hablando de los diezmos. Es probable que alguien entienda que mayordomías es que hay que pagar diezmos. Ayer discutía con algunos porque enseñan teorías y decían: somos neotestamentarios, porque hablábamos de la unción con aceite. No se debe ungir con aceite, porque
Nuevo Testamento que no es el Espíritu Santo, y ya lo tenemos. ¿Y qué tal con la palabra del Nuevo Testamento que dice: y si está algún enfermo, llame a los ancianos, úngale con aceite, ore por él, y la oración de fe sanará al enfermo? Y eso era el Nuevo Testamento. Pues hermano, pero hay que considerar así. ¿Te enseña su iglesia a dar diezmos? Sí, dígame dónde dice el Nuevo Testamento que hay que pagar diezmos. Eso es del Antiguo Testamento. Una décima parte para que el sacerdote coma. Si fuese el Nuevo Testamento aquí, la décima parte es para que el pastor coma. Se murió de hambre, pastor. Pero no es para él. En el Nuevo Testamento el Señor te pide 10%, te pide el 100%, porque todos nosotros pertenecemos a Dios. Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. O sea, no se trata de una décima parte. Se trata de que el corazón, y yo quiero hablar al corazón de cada uno de nosotros. Al corazón, no al órgano como tal, sino a ese sentir. Si alguna cosa quieres guardar, guarda tu corazón, guarda tu sentimiento, y el sentimiento no humano, el sentimiento espiritual, lo que sientes en el espíritu. A eso yo quiero conversar hoy, para que veamos cuál es nuestra responsabilidad. Si la Real Academia Española de la Lengua, el RAE, escribe que mayordomía no es más que tener opciones de acuerdo al puesto o empleo o desempeño que una persona llamada mayordomo o gerente o administrador tiene que llevar, siendo él responsable de una empresa que no es de él, que otro encargó a él. O sea, para la RAE, el que es mayordomo, el que lo colocaron, usted es siervo PDVSA, trabajador PDVSA, empleado PDVSA, su dueño o el dueño de la empresa, el Estado, usted debe trabajar para ese dueño. Pero en esta empresa espiritual, el dueño de todo es Jehová, Dios de los ejércitos. Y yo debo administrar para Jehová, Dios de los ejércitos. Somos mayordomos para Dios. Debemos ser mayordomos. Esa economía, que habla el griego, la economía es la mayordomía o el ejercicio de funciones para cuidar o administrar lo de otro. Vea, cuidar y administrar, no solo administrarlo, cuidarlo como que fuese propio. Y el Nuevo Testamento nos dice que nosotros debemos trabajar y hacer todas las cosas como para el Señor, de manera que agrademos a Dios en todo lo que vamos a hacer para poder rendir. Entonces, ese término usado como mayordomía describe la actividad de esa persona que llamamos mayordomo, y mayordomo es el que controla o cuida los bienes de su amo, o de su señor, o del dueño de la empresa. Yo creo que ahí debemos tener esa visión clara. O sea, no habla nada de diezmos, habla de cuidar todo lo que tenemos. Y yo pregunto, sí, como le digo al corazón, ¿el cuerpo que tienes es tuyo? ¿Lo puedes controlar tú? ¿O es de Dios? Si yo parto del principio de lo efímero de la vida, lo corto de la vida, alguien puede decir: no, pero usted vivió 90 años, 100 años, pero es corto. Porque para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. ¿Qué es el tiempo para Dios cuando Dios no vive en el cronos? Dios vive en el kairos. Dios determina en kairos, son tiempos de Dios. Y Dios nos tiene en este tiempo para producir para Él. Y nos hemos descuidado y estamos trabajando allí como que limitados en lo que la presencia de Dios nos da. Yo debo servir a Dios sabiendo que lo que tengo pertenece a Él y debo colocarlo al servicio de Él. Los hijos que tengo pertenecen a Dios y son para la gloria de Dios. Y a veces nuestros hijos nos dicen cosas que nosotros decimos: oye, ¿por qué me dice esto? Ah, porque Él viene de parte de Dios a traerte un mensaje también. Hay padres que no vienen a recibir de sus hijos el mensaje que los hijos le dan. Pero usted no sabe lo hermoso que es recibir palabra de Dios de los hijos. Hijo mayor de 100 días, tranquilo, que el Señor tiene el control. El Señor está ministrando tu vida, estás pasando un desierto, vas a Canaán. Lo más crítico que nos puede pasar es que Cristo venga y que este camión donde yo voy se vaya por el despeñadero y yo me reiré del camión porque voy en ascenso con el Señor. Y yo decía: usted tiene una fe bien buena para irse con Cristo. Y si yo digo a algunos allí: usted está administrando su vida para el Señor, si se quiere ir con el Señor, todos nos queremos ir con el Señor, ¿o no? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Amén. ¿Y cuántos se quieren morir ahorita? Nadie quiere morir, porque la vida que tienes la quieres controlar, el cuerpo que tienes lo quieres controlar, la casa que tienes la quieres controlar,
El pan que tienes lo quieres controlar. Los hijos lo quieres controlar. El incumplimiento de tus tareas, tu trabajo lo quieres controlar. Y resulta que todo eso pertenece a Dios. Encarga a Dios tu tarea y Él la da. ¿Y tú qué darás bien? Porque el Señor pone gracia en sus hijos. Entonces yo no puedo poner a mis hijos como un objeto y como un pretexto para no servir a Dios. Como pastores estamos cansados de ver gente que nos dice: es que no puedo servir al Señor porque mis hijos no me dejan servir al Señor. Yo le doy gloria a Dios porque Él no escucha ese tipo de cosas. Porque si Dios escuchara eso, dijera: ah, tú no me sirves porque tienes el hijo, te lo voy a quitar para que me sirvas. Veíamos el domingo pasado el no provocar arrepentimiento de Dios. Moisés tenía que circuncidar a Gerson, su hijo mayor. Tenía que circuncidarlo por obediencia a Jehová. Pero Jetro, su suegro, era sacerdote madianita, y ellos circuncidan el momento antes del matrimonio. Entonces tal vez Moisés dijo: no le obedezco a Jehová y que se circuncide cuando se vaya a casar. Porque si está en Egipto y lo criamos en Egipto, en edad de pubertad, que los circunciden los egipcios. Pero Jehová te dio una orden a través de Abraham tu padre, a través de Isaac tu padre, a través de Jacob, y es que a los 8 días de nacido hay que circuncidarlo, porque el Señor te lo está ordenando. Y provocó arrepentimiento. Moisés, ese gran profeta del Antiguo Testamento, provocó arrepentimiento en Jehová, y Jehová dijo: me provoca matarlo, te voy a matar. A Jehová le provocó matar a Moisés por desobediencia. Sin embargo, la esposa Séfora dice: yo lo voy a circuncidar rápido. Toma un pedernal, un cuchillo de piedra bien afilado, circuncidó al niño y lo puso el prepucio lleno de sangre en los pies de él, y le dijo: ahora estás libre por la sangre de este tu hijo. Ahora Jehová no te va a matar. Ahora eres mi esposo, pero eres esposo de sangre. No había necesidad de ello si obedecemos. Y el Señor está colocando en nosotros responsabilidades para que obedezcamos y cumplamos, para no ir al momento trágico y crítico. Es como la predicación del Evangelio. En Hechos 1:8, el Señor dice que debemos multiplicar este Evangelio. Debo llevar el mensaje. Y me seréis testigos en Jerusalén, pero también en Samaria, en Judea, y comienza a dar. Sí, y dice hasta los confines de la tierra. Pero cuando Jesús ascendió a los cielos, ellos se quedaron cómodos en Jerusalén. Y el Señor dice: mi palabra tiene que cumplirse. Y si eso dice Hechos 1:8, cuando vemos entonces Hechos 8:1, dice que hubo una gran persecución en Jerusalén contra la iglesia, que tuvieron que salir esparcidos por todo el mundo, y donde quiera que iban a predicar el Evangelio, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse. O es por las buenas, o es por las buenas. Y el Señor te dice: mi palabra se va a cumplir, mi propósito se va a cumplir, quieras tú o no quieras. Yo voy a dar principio y fe para que lo que yo tengo establecido se cumpla. Pero yo te pido que tú lo hagas y que tú te vistas de lo que yo te estoy dando en responsabilidad, en humildad, en sencillez, en comprensión y en el amor de Dios. Si tú te vistes así, tú vas a cumplir la mayordomía que Dios te está colocando que cumpla. Vean lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, verso 12. ¿Cómo cumplir esa mayordomía? Dice Pablo a los colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios. Pregunto: ¿son escogidos de Dios o no? Yo entiendo que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para servir a Dios. No es un capricho que esté sentado hoy acá. No es una casualidad que esté sentado. El Señor te trajo con un propósito. Y ese propósito hay que entender. Debes vestirte como escogido de Dios. ¿Cómo es escogido de Dios? Bueno, el Señor te va a hablar. Santo. No habla de un yeso, no habla de una imagen, habla de santidad, en el sentido de que como mayordomo de Dios te apartas del mal para servir a Dios. Para servir a Dios como santo. Amados y de entrañable misericordia. Que la misericordia no sea de boca, que sea desde dentro que practiquemos la misericordia. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de algo que reclamamos a veces, que es paciencia.
Y el que no tiene paciencia dice, Dios, dame paciencia. Y uno oye más decir, dame paciencia para crear este muchacho. Pero resulta que cuando pedimos paciencia, lo que nos viene son pruebas, porque lo que produce la paciencia son las pruebas. Así que no le pida paciencia a Dios, porque la paciencia se va a dar a través de las pruebas. Usted lo que tiene es que ejercer y vestirse de lo que Dios tiene. El amor de Dios permite que tengas entrañable misericordia, que practiques el bien, que la benignidad esté en ti. Y cuando nosotros somos vestidos del amor de Dios, es porque tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Y si tenemos el sello del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo quiero decirle a la congregación, no le diga al mundo que usted tiene el Espíritu Santo. Hágale saber que usted lo tiene. ¿A través de qué? Del fruto del Espíritu. Demuestre paz, demuestre gozo, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, confianza en Dios, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando usted demuestra eso, la gente va a decir, hay algo allí interesante. Él es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque él tiene el Espíritu de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Pero vemos gente que está en la iglesia y en vez de practicar el Espíritu de Dios en su mayordomía, en el ejercicio de su trabajo, lo que el Señor le encargó lo hace a su capricho y bajo su carácter, y no bajo el carácter de Cristo. E impone cosas bajo el carácter personal. Y en mi carácter digo, porque no lo entiendo, porque la ley es eso. Yo tengo un hermanito que él quiere que la ley sea como él dice, y no como dice Dios, no como dice la palabra, no como dice la ley, sino como él sostiene que es la ley. Y a su capricho no va a funcionar. Tienes que ajustarte a lo que el Señor te está diciendo. Y uno le dice, ¿entiendes? Lo entiendo, pero tiene que ser de esa manera. Cuando tú eres mayordomo, tú vas a ejercer según la orientación que te dé el que te colocó allí. Cuando Dios nos creó, a mí ayer me corresponde llevar una palabra ya de por qué un pastor debe usar la Biblia. O sea, ¿qué significa esto para un pastor o para cada uno de nosotros? Sencillamente que Dios nos creó en el huerto del Edén, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y luego que nos crea Dios, nos dice, ¿cómo vas a vivir ahora? Yo tengo que decirte ahora cómo vas a vivir. Y yo le dije a los hermanos, el que confeccionó la lavadora Westinghouse hizo un manual para que se funcionara la lavadora. El que hizo una plancha General Electric dio el manual de la plancha. Usted compra el manual, ahora es complicado, porque ahora viene el manual en chino. Y uno dice, Dios mío, ¿qué garabato es este? O viene en inglés. Pero es el manual del fabricante. Y cuando Dios te crea a imagen de él, conforme a su semejanza, nos dio este manual y dijo, así es que van a funcionar. Este es el manual para nosotros funcionar. Entonces, ¿por qué necesito la palabra? Porque cualquier teoría de hombre puede confundir, pero la palabra no. Y hemos enseñado en la congregación, hay un binomio que nosotros debemos respetar para entender el camino de Dios y ser mayordomo de Dios. Primero, entender la palabra escrita que Dios tiene, esta palabra. Y segundo, entender que quien la escribió y la inspiró fue el Espíritu Santo. Entonces le pido al Espíritu Santo que me ayude a entender esta palabra. Y puedo decirlo de manera diferente o contraria. Primero, pedir la dirección al Espíritu Santo. Y segundo, leer la palabra. Pero no debe haber contradicción entre lo que dice el Espíritu Santo y lo que dice la palabra. Y hay iglesias que están fallando porque algunos hermanos se paran. Hermano, una palabra del Señor, el Espíritu Santo me dice que diga él. Y lo que dice es contrario a la Biblia. No puede ser. El mayordomo de Dios se ajusta al manual que Dios le está dando. Y ese manual es la palabra de Dios. El mayordomo tiene que estar sujeto a lo que el Señor quiere dar. El Señor quiere decirle, tú tienes que ejercer estas funciones. Tú eres un mayordomo. Y el Señor mismo enseña que es un mayordomo y da ejemplo de cómo vamos a vivir. Nosotros tenemos un ejemplo del Señor en Lucas 16, el verso 1. Cuando el Señor enseña una parábola para hablar de mayordomía. Y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. Y veamos cómo el Señor lo plantea, con la admiración de una cosa que no debe ser, y el Señor lo toma en cuenta para dar el ejemplo de lo que es. Un hombre rico
tenía a un mayordomo, es decir, es el dueño y tiene un empleado que es el mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, que la gente le dijo al dueño de la empresa, al dueño de la hacienda: el mayordomo que tienes te está robando. El mayordomo que tienes allí está disipando tus bienes, está malversando tus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y cuando el Señor te da funciones y al Señor le hace ruido tu trabajo en función de la tarea que Él te está dando, te va a llamar. Y es probable que te diga: te voy a quitar la mayordomía, ya no vas a ser mayordomo, porque te he dado tarea y no las has cumplido. Y de ello hay ejemplo en la palabra. Nosotros vemos qué pasó con Saúl. Le entregan el reinado de Israel, primer rey de Israel, para que vaya a servir. Y el Señor le dice qué tiene que hacer, cómo debe hacerlo, qué va a hacer con el trofeo que gane en la guerra. Y él va y cumple, obedece a Jehová, pero lo hace a su manera. Y toma trofeo, toma todos los cortos. Y luego que Samuel le pregunta: ¿y esto es para sacrificarlo a Jehová? No crea que lo que usted hace contrario a Dios es para agradar a Dios. Dejar de amar a Dios por amar a Dios no es amar a Dios. Cúmplale como Jehová le está pidiendo para que sea buen mayordomo. Y cuando incumplió, Samuel le dice: ¿por qué tomaste esto? Es un error. Yo estoy obedeciendo lo que dijo Jehová. Jehová no mandó así. Jehová no quiere el trofeo. Jehová no quiere la gordura de los animales. Jehová no quiere el capricho que tú tienes. Jehová quiere solo obediencia. Y tú, como mayordomo, tienes primero que ser obediente a Jehová. Y este hombre que tenemos acá está tomando ventajas y va a tomar ventajas, porque el mayordomo en este caso saca ventaja de la situación que se le presenta. Cuando se ve descubierto, porque el dueño de la hacienda le dice: me está robando, debes entregarme las cuentas, busca los libros contables, aquí hay malversación, aquí hay esto. Él supo que iba a fallar. Y el dueño de la hacienda le dice: te voy a quitar la mayordomía. Entonces el mayordomo dijo para sí internamente: ¿qué haré ahora? Ya no voy a ser el mayordomo. ¿Qué voy a hacer si yo vivo bien, con mi buen cargo, con mis buenas propiedades? Porque yo he estado sustrayéndolo de este hombre. Yo he estado robando, he ejercido mal mi mayordomía. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Y dice: cavar no puedo. Cavar era el trabajo más. Cavar era como ahora ser de los que barren en las calles, que vemos por ahí un lote barriendo. ¿Se han visto? Bueno, eso es por mi casa, tal vez por la de ustedes no. Un poco de hombres y mujeres que están cavando por un sueldo no miante o por cualquier cosa. Y él decía: cavar no puedo, me voy a avergonzar. Mendigar me da vergüenza. Saldré a pedir. Y después dice: ya sé lo que haré. Para que cuando me quite la mayordomía, haya gente que me reciba en su casa. Haya quien me ayude. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Sigue pensando en hacer tretas con el dinero del otro, en hacer acuerdos con la riqueza del amo. Y él le dice: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma la cuenta allí y yo tomo el libro. Vamos a colocar entonces. Siéntate pronto antes que venga y escribe. Solo debe 50. Le exoneró 50 barriles. ¿Qué está buscando? Está trabajando con espíritu absalónico. Está abrazando, está orando para cuando sea expulsado pueda decir: por aquí vengo, acuérdate que te desconté 50 barriles, dame un cafecito, ayúdame, pásame algo. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y le dijo: toma tu cuenta y escribe que son 80. Eso no estaba bien. Pero el dueño de la hacienda dijo: el hombre es muy vivo, es muy sagaz, es muy astuto, y elogió al mayordomo infiel. Y dice la palabra en el verso 8: y alabó el amo al mayordomo malo.
por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y eso ocurre con nosotros. Cuando nosotros en inocencia y responsabilidad, en temor a Dios, no queremos fallar a lo que Dios nos ha dado. Los que están allá afuera hacen cosas y les va bien. Y yo he oído a algunos decir, ese vende drogas y mira el carro que tiene, mira la casa que tiene, cómo tiene cosas buenas. Y yo me le sirvo al Señor, mira que para trabajar ando en bicicleta o ando a pie. Y el Señor te dice, no sientas envidia de los que hacen iniquidad. De cierto te digo que ya ellos tienen su recompensa. Espera tú en mí. Sé tú mayordomo mío, porque ellos se están gastando. Y eso ocurría acá. Y dice el verso 9, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas justas, para que cuando estas falten, os reciban moradas eternas. Hemos visto gente que cuando le dan un cargo, hemos visto que va surgiendo en el cargo, cambian de aspecto, cambian de actitud, y ya no conocen a los pequeños. Yo una vez en el IESA, en un curso de gerencia, me decía el tipo que estaba allí, el rector, tienes que tener cuidado cuando vas subiendo de cargo, cuando vas ascendiendo en la gerencia, cuando vas siendo un mayordomo de alto cargo. Ves saludando y tratando bien a todos los que vas consiguiendo en el camino. Porque cuando uno sube muy alto, se puede desprender. Y si tú tienes amigos a quienes has servido mientras vas subiendo, cuando vengas cayendo van a meter la mano y no te vas a golpear muy fuerte. Pero si tú los tratas mal, cuando te desprendas, todos se van a apartar y vas a caer de una. Y es lo que ocurre con este ejemplo que el Señor está dando. El Señor le está diciendo, si las riquezas te pueden servir, tú puedes trabajar. Y el Señor pide en el verso 11 que seamos fieles en lo que Él nos ha encargado. Así sean pocas cosas. Porque el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Pero el que es infiel en las pocas cosas, también en las grandes cosas. El que es infiel en lo ajeno, no administra lo de otro, ¿cómo puede ser con lo de él? Vea, filosofía. Platón dice en su libro El Capital, alguien que no administra sus bienes y no es productivo con sus bienes, no sirve para administrar los bienes del Estado. No es espiritual, lo está viendo Platón como filosofía. Si tú no administras las cosas de tu casa, puedes administrar la iglesia. Si tú eres un chofer y no tienes un carro propio y trabajas para otro, puedes tener una empresa grande. Si tú eres dueño o tú manejas el tren y tú no tienes capacidad para tener un tren porque no tienes, gastaste siempre. Hay hombres que han sido toda la vida lo mismo. Y Dios te dice a ti como hijo de Él, tú eres mayordomo, tú tienes que crecer, tú tienes que avanzar, tú tienes que prosperar, tú tienes que creerle a Dios. Y el año 2024 tiene que ser de bendición y de producción de cada uno de nosotros. Pero no pida cambios si usted no cambia. Si usted no quiere decirle a Dios, yo puedo servir, yo te voy a servir, el Señor te va a dar, porque Dios no es hombre para que mienta. Y el Señor dice que nosotros debemos servir. Ninguno sirve a dos señores, a las riquezas y a Dios, porque traiciona a uno y sirve al otro. Y Dios te está pidiendo, sírveme a mí que yo pago bien. Yo te voy a dar. Alguien puede pensar, mira, no le sirvas, que vas a fracasar. Yo conocí un predicador en el Estado Sur, que nosotros por juego le decíamos vaso de agua. El hermano vaso de agua, porque cuando predicaba, si no tenía agua, eso era una pelea. En el púlpito peleaba porque no le daban un vaso de agua. Y un hombre que predicaba el Evangelio. Yo una vez voy a Guadalajara, en el Estado Sur, y cuando lo consigo, le digo, ¿qué pasó en la iglesia? No, chico, ya yo dejé esa vida de Evangelio. Ahora yo tengo una licorería, y ahora sí tengo plata. Porque antes con los hermanos estaba arruinado, porque lo que hacía era pagar 10 mil ofrendas. Ahora no, ahora vendo ron, vendo whisky, vendo tabaco, vendo todo. Y ahora tengo dinero. Y yo digo, es verdad que tiene dinero. ¿Para quién está sirviendo o para quién es mayordomo? Cambió el amo. Y cuando tú cambias el amo, debes tener consecuencias porque eres traidor. Y el que traiciona a un amo, traiciona al otro. Pero el amo que ahora tenía podía ser traicionado porque es el amo de las traiciones. Estaba sirviendo al diablo. Y nosotros debemos comportarnos para servir a Dios, para que el amo que servimos
en lo material, nuestro jefe, nuestro trabajo, sea transparente. Porque el mundo entero está atento a tu comportamiento y al mío. Por donde vas, estás siendo vigilado. Hay atención de ellos para contigo. Tú eres mayordomo de Dios y debes administrar los bienes de Dios. Vean lo que dice el verso 14. Y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Todo lo que hacemos, están atentos ellos, que eran avaros y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, Jehová nuestro Dios, es abominación. Es probable que esas teorías sean muy buenas, pero para Dios es abominación. En la administración de nuestras vidas, en lo que la iglesia está planteando. Ayer hacía solo una pregunta a los pastores: ¿qué va a hacer cuando la ley venezolana, que está por aprobarse, diga que cada pastor puede hacer matrimonios igualitarios? Y que a este templo lleguen dos hombres a pedirme que yo les case. Que el Señor reprenda al diablo y ojalá no venga nunca. O que vengan dos mujeres para casarse. Hay estados ya en Estados Unidos y hay otros países donde llegan y hay pastores casados. Yo he tenido vergüenza ajena por un pastor que dice: Pastor Bautista, casa para esta homosexual. Pastor Bautista, yo me siento como identificado cuando dice que es un pastor de nuestra denominación. Pero si la denominación está por detrás o traiciona los principios bíblicos en su mayordomía, pues yo dejo de ser denominacional y me voy al principio de la palabra. Y si la ley lo impone, yo obedezco lo que Dios me dice. Y si hay cárcel, si hay prisión, lo que haya, yo debo ser mayordomo de Dios, no complicarme con la mayordomía de este mundo. Quieren que yo administre la palabra al antojo de la sociedad, pues debe decirle que nosotros debemos demostrar que la sociedad tiene que ajustarse a la palabra de Dios. No es que la Biblia debe ajustarse a los hombres. Somos los hombres que nos debemos ajustar a la palabra. Ya Jeremías lo escribió en el capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y estos están engañados. Es que cuando yo lo vi me enamoré de él. Un hombre diciendo eso de otro hombre. Es engañoso el corazón. Y la mujer diciendo una barbaridad parecida. Es engañoso el corazón. Pero dice el verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente. ¿Por qué dice Jehová? ¿Por qué dice Jehová esto? Porque cuando nosotros vemos que el corazón es engañoso, ahí hay una interrogante que dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá ese corazón? No conocemos el corazón. Por ahí hay un adagio popular que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Ese no lo vemos. Pero el verso que nos atañe dice que Jehová sí lo ve, porque Jehová escudriña la mente y prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según qué, según el fruto de sus obras. Y si sus obras son de acuerdo a la mayordomía que Dios le da y son de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, pues Dios te va a pagar bien. Porque el fruto que estás dando es el fruto de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Todas las cosas que tenemos nosotros son dadas por Dios, y Dios conoce tu corazón y sabe que hay y que no hay. Da tristeza ver cuando pedimos una colaboración para alguna actividad de la iglesia. La gente como que mete aquel de 5 y aquel de 30. Dice: le voy a dar a Dios lo que saque. Y se confunde de manos, saliendo de los... y aquí se mete y saca los 30. Cuando digo de 30 no es porque es un billete de 30, es porque le engaño a él y cree que tiene mucho allí. Y cuando lo ve 30, Señor, reprenda al diablo, es con la mano derecha. Estamos dando a Dios de esa manera, y Dios no conoce tu corazón. Gente que le promete a Dios: yo voy a dar esto para la obra, y se le olvida lo que promete a Dios. Gente que dice: yo voy a servir a Dios este año, y anota actividad para este año, y al primer trimestre traiciona el principio con Dios. Debe de
mencionando el pastor. Esta obra no es mía, esta obra es de Jehová, Dios de los ejércitos. Esta obra no la pago yo, esta obra la pagó Cristo en la cruz del Calvario. La vida de ustedes no la pago yo intercedo y entrego cuenta por ustedes. Pero ustedes deben vida y cuenta a Dios, que es quien les da el sustento y les da la vida, no para conmigo. Así que sean responsables mayormente con Dios. Si nosotros vemos las cosas que Dios nos las da todas, somos lo que tenemos y somos lo que vivimos por lo que somos. Pero tenemos un Dios que es dueño de todo y un Dios que no es mezquino. Pero nosotros no buscamos depender de Dios. Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, el capítulo 6. Y oígase, lo que estamos hablando es de un libro sagrado. No hay otra cita que no sea la de Dios. A los ricos de estos siglos manda que no sean altivos. Gente que cree que porque tiene mayor autoridad. Bien sea porque tiene un uniforme militar o un uniforme de policía o porque, miren, sencillo, hermanos. Usted va a la cola de gasolina y hay una persona allí porque pertenece a un partido político y le asignaron para coordinar la cola y tiene una autoridad y te grita y te regaña porque él es el que coordina la gasolina. Se cree el rico del momento. Y uno dice, ¿qué le pasó a esto? Y ojalá que se vuelque la gandola la gasolina y no venga, a ver qué va a hacer. Depende de lo que dice la gasolina. Pero cuando tú dependes de Dios y tú eres temeroso de Dios, la humildad está en ti. Y el Señor va a saber cómo darte respuesta. El Dios que tenemos es Dios de bendición. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Lo que tenemos lo da Dios para disfrutar. Y Dios nos da hoy la comida, pero no me la voy a comer toda, yo la voy a guardar. Y cuando la guarde la va a buscar, pasa como el maná en el desierto. Se echó a perder la comida. En vez de disfrutar lo que Dios le está dando. ¿Le permite a Dios dormir bien? No, porque yo no sé si fulano está durmiendo bien. Yo me voy a sacrificar. Disfruta lo que Dios te ha dado. El matrimonio que Dios te ha dado, la casa que Dios te ha dado, el carro que Dios te ha dado. Ese es el que debes cuidar y disfrutar. Yo veo gente que dice, cuando yo tenga un carro nuevo, lo voy a lavar y lo voy a limpiar y lo voy a cuidar. Y el carrito viejo que tiene no lo limpia. ¿Y por qué no lo limpia? Es que se está bien. Quiera Dios que tú no envejeces. Porque ¿cómo será entonces tu cuidado? El Señor te está mandando a disfrutar lo que te da. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, porque es mejor dar que recibir. Hay gente que nos cuesta dar. Si alguno ve gol del knockout y sigue boxeo, usted cumple esta palabra. Dice, es mejor dar que recibir. Pregúntele a Pacquiao. Pregúntele a Tyson. Es mejor dar que recibir. Y en la ofrenda es mejor dar que recibir. En el beneficio con los hermanos es mejor dar que recibir. Denle a los hermanos para que el Señor le bendiga. No piense que tiene o que no tiene. Denle. Cumpla lo que Dios dice. No dice si tiene, dale, o si no tiene, dale. No, dale, comparte, multiplica. Y yo alabo a Dios porque no nos falta, porque tenemos, porque damos. Y la gente cree que da porque tiene. Cuando yo tenga hoy, nunca vas a tener. Comienza a dar, porque el que da siempre tiene. El que está dando nunca le falta. El Señor le va a multiplicar. Aún de donde no hay, el Señor multiplica. No atesores para lo que pueden pervertirse. Dice el verso 19, atesorando para sí buen fundamento para porvenir, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sembrar y cosechar, ser mayordomo para el reino de los cielos, donde no corrompe, donde no hay comején, donde no hay el óxido, donde no hay el salitre que corrompa nuestras propiedades, donde Dios nos dice que debemos ser mayordomos de todo lo que tenemos. Y vea que Dios dice de todo, que a veces no tomamos en cuenta nuestro tiempo. Hay una doctrina por allí
que aunque es una secta, practica el diezmo del tiempo. Yo digo, ni siquiera nosotros somos así. Hay cosas como en el mayordomo infiel que uno logra ver y decir, ¿por qué no somos también así? El día tiene 24 horas y ellos dicen, cada día tienes que dar en evangelización 2 horas 40 minutos. Y como no las puedes dar el lunes o el martes, dicen, el sábado cumples las horas de los 7 días de la semana y el domingo. Y lo ven caminando desde la mañana hasta la noche, cumpliendo su tiempo de tiempo. Caminando para dar un diezmo de tiempo. Y el tiempo que Dios nos pide a nosotros es a tiempo y afuera del tiempo. No es por diezmo, es por totalidad. Los grandes ricos de este mundo que sirven a Dios dan el 90% para la obra y ellos viven del 10%. Llámese Caterpillar, llámese Colgate, llámese cualquiera de esas empresas grandes. Los dueños de los Walmart en Estados Unidos me dicen que él conocía a México, un hombre humilde y sencillo, pero comenzó a darle a Dios y decía, para la evangelización es que yo doy, para entender el reino. Y yo vivo ahora con el 5%, ahora le doy 95% a la humanidad a través del Evangelio. ¿Quién de nosotros da el 95% o el 90%? Si para dar el 10%, ¿cómo sacamos cuenta y decimos, no puedo dar? Y aquí hay un poco de gente que no es matemática, pero cuando se trata de sacar una cuenta de esa, cuando me pagan y me van a dar el bono y el aguinaldo y el tanto por ciento, me faltaron 10 céntimos aquí, se lo agarraron. Ya, pero 10 céntimos es nada, eso no. Sí, pero 10 céntimos a mí, 10 céntimos al otro, 10 céntimos al otro, y va sumando, ya llevan tantos millones. Vamos a sacar cuentas. Y el Señor dice, ¿y por qué no me das a mí lo que te estoy pidiendo? ¿Qué pide Dios de ti? Cuando los fariseos quisieron tentar a Jesús y le dijeron, es lícito pagar los tributos, es lícito pagar diezmos, es lícito dar este dinero. Jesús dijo, dale a César lo que es de César, y a mí dame tu corazón. Dame a mí un corazón contrito y humillado. Nuestro tiempo debe ser tiempo de calidad para con Dios. Pablo a los Efesios capítulo 5 verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada quien interpreta como quiere. Mi papá, mi familia paterna es apellido Díaz. Y yo les digo, los días son malos, los que vienen son peores. Por eso yo soy García. Pero no se refiere a esos días, se refiere a los días que vivimos. Y cada vez es peor, cada vez es más difícil. Pero yo debo aprovechar el tiempo que tengo para servir a Dios. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Pregunto en tu corazón, pregúntate a ti, ¿qué estoy haciendo el tiempo? ¿Lo estoy aprovechando antes que vengan los días malos? Antes que llegue el tiempo y el día en el cual diga, ya no tengo en ellos contentamiento. Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pero como llegamos a los 60 y decimos, todavía yo estoy joven, pues acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los años o los días en los cuales digas, ya no tengo en ellos contentamiento. Ya no puedo caminar, ya no puedo servir, ya no puedo disfrutar. Yo tengo un cuñado que decía, ¿cómo me gustaba a mí camarón y me gustaba mejillón y guapuco y cangrejo? Y yo dudaba, pues, mira, yo sí deseaba eso. Ahora gano plata y tengo para comprarlos. Y entonces los compro y apenas los buenos los como, me da alergia, ahora no los puedo comer. Llegaron los años de los cuales dice, ya no tengo en ellos contentamiento. Y Dios te está diciendo hoy, aprovecha y disfruta lo que te estoy dando. ¿Qué te da Dios hoy? Vive alegre agradeciendo a Dios. Esa es la mayoría que debemos tener. Considerando también nuestras posiciones o nuestras posesiones. Considerando los talentos y los dones que tengo para servir a Dios. Lo que tengo en lo físico, en lo material, pero también en lo que tengo para servir. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como mayordomo
de la multiforme gracia de Dios. Indica que la gracia de Dios no es de una manera, sino de muchas maneras, de muchas formas Dios está trabajando. La multiforme gracia de Dios yo debo administrarla para que sea de agrado a la congregación, para que la iglesia crezca. Y yo pregunto, hermano, ¿qué hace usted para engrandecer el reino de los cielos? ¿Qué está haciendo cada uno en lo personal? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estoy haciendo para servir a Dios? Ahora se te cuenta que Dios le está preguntando, ¿tú qué has hecho con tu vida en este año 2023? ¿En qué me has ayudado? ¿En qué me has servido? Te doy una oportunidad para el año 2024. A ver cómo me sirves. Y no me digas que no sabes, porque el que no sabe, Jehová lo prepara. Yo no sabía estar aquí, pero Jehová me envía y me prepara. Moisés no sabía qué iba a hacer con el pueblo de Israel. ¿Y qué les dijo? Dile que te envía el yo soy. Y yo no sé hablar. Ahí está Aarón, tu hermano, él va a hablar por ti. ¿Y cómo les demuestro? Agarra la vara que está allí, lánzala. Eso vas a hacer allá con el faraón. Antes lo haces con el pueblo de Israel para que crean que yo te estoy enviando. Si alguien no cree que Jehová te está enviando, es porque tú mismo no lo crees. Pero cuando tú lo creas, se van a abrir puertas. Ayer hablábamos cuando veníamos del viaje, y decía gente que muchos como que tienen la conexión con alguien para que les predique el evangelio. Yo le hablaba a gente del evangelio, en mi forma de hablar. Y yo le he hablado en su forma de hablar. Y otra persona le ha hablado. Y la persona sí se queda mirando a uno rígido. Pero viene alguien sencillamente, hola, ¿cómo estás? Dios te manda a decir que te ama. ¿Cómo va a ser? Sí. Y ahí entrega su vida al Señor, con lo más sencillo. Hay como una conexión y una llave para abrir ese corazón. Lo que no podemos es dejar de decir. Y el Señor usa a los más humildes y a los más sencillos para avergonzar a los sabios. Según la multiforme gracia de Dios, tú administras para Él. Y Pablo decía, cuando vemos el capítulo 12 de 1 Corintios, hermano, cada uno tiene algo que hacer. Cuando crees en Cristo, como hizo aquella mujer samaritana, ya estás capacitado para predicar el evangelio. No me digas que no predicas porque no tienes el don de predicar o el don de llevar la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, de los regalos espirituales. Y el que hace regalos espirituales al pueblo de Dios es Dios mismo. O sea, lo que tú tienes como regalo de Dios. Ese es el verso 1. No ignores acerca de esos dones. Y luego el verso 4, para ir saltando y no detenernos en todo el capítulo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tú hablas, tú enseñas, tú predicas, tú limpias, tú haces, pero el Espíritu de Dios es el mismo. Y Él nos une para que en esa confraternidad que tenemos podamos servir. Y el 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el 7, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu, pero para provecho. No es Espíritu para aparentar. Es lo que decíamos la semana pasada. Gente que cree que tiene el Espíritu, sí y solo sí habla en lenguas. Sí y solo sí hace gritos. Sí y solo sí hace manifestaciones extrañas. Y resulta que el Señor dice que tienes el Espíritu es cuando tú manifiestas los frutos del Espíritu. Y cuando tú en lo secreto, enseñamos el miércoles en el servicio de oración, viendo a Jesús como instrumento de oración y como maestro de oración. Cuando tú clamas a Dios en lo privado, cuando tú le dices en lo secreto y tú te conectas con Dios y el Señor te está oyendo en lo secreto y luego en público el Señor te va a dar la victoria. Yo estoy orando al Señor para que mis hijos en lo privado tengan victoria y el Señor les va a dar la victoria. Yo creo en Dios que sí. Y oro para que la iglesia siga creciendo y tenga victoria. Y vamos a tener victoria en público. Estamos siendo tomados en cuenta en muchas cosas, pero la riqueza es del Señor. Así que disfrutemos esas riquezas que Dios nos da. Hay que ver cómo gastar y cómo tener tiempo libre, cómo poner nuestras posesiones y nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Este próximo 10 de diciembre, la iglesia tiene cambio directivo o ratificación de cargos. Y yo no quisiera que un hermano diga, yo propongo al hermano para este cargo, o yo propongo a aquel hermano para el otro cargo.
Yo quisiera que cada hermano se levante y diga: hermano, me propongo para este cargo. Hermano, yo oré y el Señor dice que yo puedo estar en este cargo. Y la congregación lo va a ratificar. Y lo que el Señor apruebe allí bajo la dirección del Espíritu Santo, gloria a Dios, debe haber fiesta. Eso debe ser un servicio de adoración y alabanza a Dios. Elegir lo que voy a servir al Señor el próximo año debe ser de gozo. No es para incomodarnos. Y nosotros tenemos que ver que entre los hombres hay algunas cosas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere. El corazón del hombre se desvía. Salomón en Eclesiastés 6:1 dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan extraños. Esto es vanidad y es doloroso. Que Dios te dé bendición para servirle, que Dios te dé riqueza, que Dios te dé trabajo, que Dios te dé prosperidad, y tú no lo usas para lo que tienes que usar. Y llega un momento que Dios dice: hay que quitarlo. ¿Quién va a disfrutar de lo que tú dejaste? ¿Quién va a disfrutar de aquello? Nosotros vemos en el capítulo 12 del libro de Lucas una parábola de un hombre. Un hombre que, insatisfecho con lo que tenía, decía: tengo que seguir produciendo, pero no ministraba para Dios, ministraba para él. Las riquezas eran de él. Dice el verso 17 en adelante: y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar más frutos. Ya tengo mucho. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, mis galpones, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y luego diré a mi alma, me voy a decir a mí mismo: alma mía, muchos bienes tienes. Ahora hay guardado aquí mucha riqueza y mucha comida. Ahora come, bebe, gózate, porque para muchos años tengo cómo vivir. Ahora tengo guardado para estar tranquilo. Pero Dios me dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay algunos yernos que están contentos porque su suegro está bien y tienen una única hija, y el hijo no les da nada, y él dice: ojalá te mueras, porque eso es lo que me va a tocar a mí. Y no está lejos de la realidad, porque está sembrando el hombre para lo humano. Gente que quiere disfrutar lo tuyo. ¿Cuánta gente ha disfrutado lo que otros dejaron que se fueron del país? Y tú te esforzaste y trabajaste. ¿Qué le diste a Dios en ese tiempo? El tesoro que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, y hacerlo donde no hay corrupción. Hacerlo para Dios. El que hace para sí tesoro no es rico para con Dios, dice el verso 21. Si haces tesoro para tú ministrarlo, vivir como tú quieres, sin tomar en cuenta a Dios, no los vas a aprovechar. El Señor te está pidiendo es que hagas un alto en tu vida. No es que no produzcas, no es que no estudies y te prepares, no es que no hagas en negocios. Hazlo, pero ten en cuenta que primero está Dios. Y hazlo para servir a Dios y para ayudar al pueblo de Dios. Si eres buen músico, hazlo para la gloria de Dios. Hay alguien que dice: hermano, yo voy a poner un ejemplo de honor, para dar honor a un hombre aquí, porque lo merece en vida. De lo que él sabe, con eso sirve. Está Leonel aquí conmigo. Y sirve con un gozo para limpiar los pisos, para barrer, para cortar el monte. Y me dice: yo quisiera estar más tiempo, porque estoy glorificando a Dios por lo que él sabe hacer. Él ha servido a Dios durante estos años. Lo que pasa es que María se lo llevó de aquí de las Conquistas para una casa por allá lejos. Pero un hombre que vivía aquí, atento de limpiar y de atender lo que Dios ha dado. Así como Él cuida esto en la forma, en la multiforme gracia de Dios, ¿qué estás haciendo tú por la obra de Dios? No le sirves al hermano, no le sirves a la familia, no le sirves a la iglesia, no sirves en el templo, no sirves. Y el que no sirve, el que no vive para servir no sirve para vivir.
El Evangelio es vida de servicio. Y el Señor Jesús dijo, y el más pequeño entre nosotros es el que más sirve. Yo vine para servir y no para ser servido, dice el Señor. Y por eso debemos vivir como quiere Dios, como Dios manda, administrando nuestros bienes. Y Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, no como jefe, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, que usa bien el servicio de Dios. Nosotros tenemos identidad de mayordomos, somos siervos de Dios, ministramos para Dios. Y la buena relación que tenemos con Dios indica que la obra que estamos haciendo y que estamos ministrando está dependiendo de Dios, porque hay buena relación. Había un chico rico que se acerca a Jesús. Dice, yo hago cosas, yo quiero estar contigo, yo quiero servirte, yo quiero andar contigo, yo quiero estar allí a tu lado. Y Jesús le dice, pues ven conmigo, vende todos los bienes que tienes y da la mitad a los pobres, y vienes. Y aquel hombre cambió de semblante, porque le dolía dejar sus bienes materiales. Y Jesús dice, no mereces estar conmigo. Pero cuando Jesús llama a Nicodemo, y Nicodemo no ve lo material, dice, yo quiero ir contigo, yo quiero servir. Y si a alguien me he robado, me voy a devolver 4 veces más. Y al que no tiene, le voy a dar. Pero déjame estar contigo. Y Nicodemo pregunta al Señor, ¿cómo hacerlo? Jesús le dice, naciendo de nuevo. ¿Puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? No, es nacer del agua y del Espíritu. Es nacer para servir. Es nacer para ahora no estar ministrando para la corrupción, sino ministrar o administrar para la gloria de Dios. Y Nicodemo aceptó el propósito de Dios. Mateo era el cobrador de impuestos, pero servía al Señor. Judas era un cobrador, era el que estaba con el dinero, pero ¿cómo administraba? ¿Cómo era mayordomo? Y el que es mayordomo para sus caprichos y sus bienes, en la condenación. Por eso Judas se pierde. Y no crean que fue que se arrepintió alguna vez de haber vendido al Señor. Cuando el mayordomo es infiel, siempre saca provecho para él. Y Judas dijo, lo vendo y tengo plata, y él se va a escapar. Lo que no sabía Judas es que el propósito de Cristo es que fuese vendido, que fuese entregado, que fuese crucificado para que nosotros tengamos salvación. Gracias al Señor que nos ha dado la salvación por su sacrificio. Y la conexión con Dios debe permitirnos usar los dones para el servicio de Dios. Yo quisiera cerrar con ustedes esto. Si tú tienes dones de Dios y tienes riquezas que Dios te dio y tienes talentos que Dios te dio, si tú no los usas para Dios, el diablo los va a usar para sí. Así que ten cuidado. Que tienes riquezas y no las pones en los pies de Dios, el diablo las toma para el servicio de él. No creas que te quedas débil. No, tienes que servir a uno o al otro. Y yo les invito a servirle al Señor. No descuides el don y el talento. No descuides lo que Dios ha puesto en ti, para que el enemigo no venga a ofrecer. Gente que ha sido engañada en estos tiempos, porque su dinero no lo puso al servicio de Dios, sino al servicio de otras cosas, y el enemigo lo ha engañado y se ha aprovechado de él. Yo quisiera que tú reflexiones, que reflexionemos, y lo que le decía de acá de nuestro corazón, y nos preparemos para decirle al Señor, yo quiero servirte. No al pastor, no tiene por qué servirle a mí, no hace falta. Y Dios quiere que tú le sirvas a Él, que seas instrumento en sus manos. Hace falta que tú sirvas al Señor en esta congregación. Y si dices en esta no, busque otra, pero sirva al Señor. Tiene que ser de servicio. Que tus dones, tus talentos, tus tiempos, tus riquezas, tus bienes estén a los pies del Señor. Y todo lo que tienes que te causa tropiezo y dificultad, se lo llevas al Señor. Dijo Jesús, el que esté trabajado y cargado, venga a mí que yo le voy a dar paz. Conmigo es ligera la carga, el yugo es fácil
yo tengo para darle refrigerio y para darle el agua de vida. Así que busquemos servir a nuestro Dios y decirle al Señor: yo quiero ser tu mayordomo y ser un mayordomo fiel, un mayordomo que te sirva y que te agrade, y que a tiempo y afuera de tiempo podamos decirle al Señor que quiero estar agradable. Del diezmo haremos después, pero hoy interesa que tu integridad sea para el Señor, que tu casa sirva, como dijo Josué. Hagan ustedes como quieran, sirvan al Dios de los amorreos, sirvan a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estaban en Egipto. Hagan lo que ustedes mejor les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos mayordomos para la gloria de Dios. Quisiera que estemos de pie para hablar y decirle al Señor cuánto hay en nuestro corazón para servir. Que Dios mueva en ti el querer como el hacer. Que el Espíritu de Dios se mueva en ti para que despiertes el deseo de servirle a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la congregación, por todos los que están presentes. Gracias por los que no pudieron estar. Gracias por los que oyen esta palabra después a través de otro medio. Pero pido, Dios, para que tú derrames bendiciones, derrames vida eterna y gozo, y que pongas deseos para el servicio de la obra. Que cada uno pueda tener corazón derramado, sencillo, sincero y libre de ataduras para servirte, Señor, para que tu obra siga en adelante. Gracias por cada uno de mis hermanos. Si hay enfermos, Dios, como siempre clamamos para que tú des la sanidad, que conforme a la medida de la fe de cada uno pueda ser sano en el nombre de Jesús. Que sean liberados en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Recibe honra y gloria, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén.